Imagina descubrir que tu esposa lleva un año acostándose con su jefe y que ahora está embarazada de él. Lo peor es que cree que tú nunca lo sabrás. Pero yo no solo lo descubrí, planeé la venganza más calculada y legal que jamás imaginaste. Y la dejé sin nada. Me llamo Álvaro, tengo 36 años y vivo en Valencia. Durante 7 años pensé que mi matrimonio con Laura era sólido. Teníamos 2 hijas, Sofía de 5 y Paula de 4, y una vida bastante estable. Ambos trabajábamos a jornada completa. Ella como secretaria en un bufete de abogados del centro, yo como analista en una entidad bancaria. Después del nacimiento de Paula, tomamos la decisión de no tener más hijos. Me sometí a una vasectomía y nunca dudé de que era la elección correcta. Hasta hace un año, las rutinas en casa funcionaban como un reloj. Por las mañanas dejábamos a las niñas con mi madre, que las cuidaba hasta que salíamos del trabajo. Las recogíamos juntos, cenábamos en familia y después cada una se iba a jugar o a leer antes de dormir. No éramos una pareja perfecta, pero yo estaba seguro de que existía amor y confianza. Los cambios llegaron de forma silenciosa. Primero fueron detalles sutiles, más horas en la oficina, reuniones imprevistas que antes no existían, y una forma de arreglarse que, aunque no llamaba la atención en exceso, parecía tener un motivo. Luego vinieron las conversaciones vacías en casa. Si comentaba algo mientras veíamos la tele, respondía distraída, como si tuviera la cabeza en otro sitio. Incluso las niñas empezaron a notarlo. A veces, en lugar de ir a su madre cuando tenían un problema o querían contar algo, venían directamente a mí. No quise alarmarme antes de tiempo. Pensé que quizá estaba agobiada con el trabajo o atravesando una mala racha personal. Pero las señales se acumulaban y mi intuición me decía que no era solo estrés. Un detalle encendió todas las alarmas. Laura pasaba mucho tiempo en el ordenador por las noches, participando en un foro de cocina. Sabía que usaba el apodo Lauri, un diminutivo que le llamaba su padre cuando era pequeña. Al principio lo vi como una afición más, pero una noche, al pasar junto a ella, noté que cerró la ventana del chat con demasiada rapidez. Ese gesto quedó grabado en mi mente. No me gusta espiar ni invadir la intimidad de nadie, pero la desconfianza ya estaba instalada. Durante varios días le di vueltas a la idea de entrar en ese foro con un perfil falso, no para atacarla ni enfrentarla, sino para entender qué estaba pasando. Me decía a mí mismo que quizás solo hablaba de recetas, que todo era una paranoia mía. Sin embargo, cada vez que veía cómo se abstraía en la pantalla, la duda se hacía más fuerte. Finalmente, un martes por la noche, después de acostar a las niñas, puse en marcha mi plan. Me registré en la misma plataforma con el nombre de usuario, Mamá Nueva, y fingí ser una mujer aficionada a la repostería. Pensé que así los demás, incluida ella, se sentirían más cómodos hablando conmigo. Sabía que Laura solía conectarse sobre las 8. Me encerré en el pequeño despacho del piso y esperé a que apareciera su apodo en la sala. No tardó en entrar. Al principio, todo parecía inocente. Un grupo de unas 10 personas compartiendo consejos para hacer la tarta de queso perfecta. Fingí interés y pedí recetas, y fue ella misma quien se ofreció a enviarme la suya por correo electrónico. Para ello le di una dirección que había creado ese mismo día, solo para esta misión. Al día siguiente, recibí su mensaje con la receta. No había nada comprometido en él, pero me sorprendió que se la enviara a una desconocida sin dudarlo. Aproveché para contestar agradeciendo su ayuda y comentando que a mi marido le había encantado el resultado. A partir de ahí, empezamos a intercambiar correos de forma habitual. Poco a poco, nuestra conversación se fue trasladando fuera del chat público. En casa, sin embargo, su comportamiento seguía cambiando. Las conversaciones eran cada vez más frías, las cenas más silenciosas y la intimidad conyugal pasó de 2 o 3 veces por semana a una, con la sensación de que lo hacía por compromiso. En contraste, en los mensajes con Mamá Nueva, se mostraba más abierta, casi cómplice. Yo mantenía mi papel, dejando caer pequeños detalles inventados sobre mi vida ficticia, que vivía en Málaga, que tenía un hijo pequeño, que estaba de baja por maternidad. Ella respondía con información real sobre la suya, sin saber que estaba hablando conmigo. Cuando mencionó que su marido, yo, se había hecho una vasectomía, algo dentro de mí se tensó. No era una mentira inocente,
Era un dato que yo mismo le había confiado años atrás y que ahora utilizaba como simple anécdota con una amiga virtual. Cada vez que nos conectábamos, sentía que me acercaba a una verdad que no quería conocer, y sin embargo, no podía parar. Seguí escribiendo a Laura como mamá nueva durante varios días. No forzaba las conversaciones, solo lanzaba anzuelos pequeños, preguntas sobre recetas, comentarios sobre el trabajo, quejas suaves sobre la falta de sueño con un bebé ficticio. Ella respondía con rapidez, como quien necesita hablar con alguien que no juzga. En casa, en cambio, la sentía lejos. Llegaba más tarde, con el argumento de unas revisiones de contratos, que curiosamente siempre surgían entre semana y a última hora. Una noche, probé algo distinto. Le conté a Lauri que estaba nerviosa por volver al banco tras la baja y que antes de dar a luz había coqueteado con un compañero. Le dije que nunca pasó nada serio, pero que me quedaba la culpa. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, se notaba el temblor entre líneas. Todos cometemos errores, Al. Perdón, mamá nueva. A veces el cuerpo va por delante de la cabeza. Ahí supe que la puerta se había abierto. A partir de entonces, el tono cambió. Empezó a hablar del bufete sin eufemismos, que el socio principal era un hombre metódico y frío, que el equipo estaba sometido a presión por una fusión, que su jefe directo, Julián, sabía moverse en ese clima y que fuera del expediente era demasiado cercano. No nombró la palabra aventura, pero ya no hacía falta. Describía quedadas para revisar escrituras que se prolongaban en un hotel de la Alameda. Reuniones a las 20:30 que no figuraban en el calendario compartido. Tardes de viernes en un despacho con la persiana medio bajada. Se delataba sin darse cuenta. Evité la trampa de pedir detalles morbosos. Preferí la contabilidad fría de los hechos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién cubría su ausencia? Le pregunté, como quien aconseja a una amiga, ¿de verdad no teme que su marido sospeche? Su respuesta fue la primera puñalada. No, se fía de mí. Y además se hizo la vasectomía. Lo escribió como un blindaje, una coartada perfecta. A mí me hirvió la sangre. Empecé a confirmar todo lo que podía sin levantar sospechas. Revisé, desde mi oficina, una semana entera de ubicaciones del móvil familiar. Solo aparecía trabajo, casa, trabajo. Sabía que aparcaba algunos días en el parking del mercado de Colón, así que un jueves pedí la tarde libre y me acerqué. A las 19:05 la vi salir del bufete sin portátil ni cartera, solo con el móvil en la mano. Caminó 3 calles, giró hacia un hotel pequeño y desapareció tras la puerta giratoria. Anoté la hora. 18 minutos después, entró Julián, solo, mirando el reloj. No hice fotos. No quería pruebas a medias. Quería certezas incontestables. Volví a escribirle esa noche con una excusa simple. ¿Qué haces para desconectar del estrés? Contestó enseguida. Cocinar y ver a alguien que me hace olvidar todo por un rato. Le dije que eso era peligroso, que si no pensaba en su familia. Tras unos puntos suspensivos escribió, no voy a dejar a mi marido, a él lo amo. Esto es otra cosa. Lo releí varias veces para no engañarme. Para Laura, yo era un pilar que se daba por hecho. Julián, un refugio al margen. Al día siguiente, me dejó otro regalo involuntario. Se quejó de que, con tanto ajetreo, a veces olvidaba tomarse las pastillas. Fingí ignorancia. ¿De hierro? Respondió sin rodeos. Anticonceptivas. Las guardo en una caja de zapatos. Así nadie las toca. Mi lado racional quiso quedarse con esa frase como una anécdota. El otro lado, el herido, la convirtió en detonante. No me lancé de inmediato. Antes, quise saber si había terceros en la historia. Si Julián estaba casado, lo estaba. Si alguien de la oficina sospechaba. Las chicas murmuran, pero nadie dirá nada. Si había viajes previstos. Al tercer día confesó un desplazamiento a Madrid para una trimestral con clientes, que según ella, cerraría un ciclo. Será el último, escribió. Me llamó la atención esa forma de despedirse sin decir adiós. La observé en casa con una frialdad nueva. No para castigarla silenciosamente, sino para medirla. ¿Cuánto tardaba en responder a las niñas?
cómo esquivaba preguntas directas sobre su jornada, qué hacía con el portátil, con el bolso, con el móvil. Cada gesto me servía para dibujar el mapa de su doble vida. Empecé a registrar, en una libreta, horas de salida, minutos de retraso, llamadas realizadas. No buscaba una novela, buscaba una línea de tiempo. El lunes previo al viaje, como mamá nueva, le conté que había soñado que mi marido me pillaba. Quería ver su reacción. Se puso a tranquilizarme con una seguridad de manual. Si dudas, sé distante un par de días y ya. Lo leí y por primera vez no sentí rabia. Sentí lucidez. Esa frase me sirvió para diseñar mi propia distancia en casa. Una distancia que me diera margen sin despertar alarmas. Confirmé el desplazamiento a Madrid con un movimiento simple. Llamé al bufete como cliente potencial, pedí a Julián y la operadora me dijo que estaría fuera miércoles y jueves. Clavado. Revisé mentalmente mis opciones. Podía actuar como un marido impulsivo y montar una escena en el hotel, o podía construir un caso. Elegí lo segundo. No por frialdad, sino por supervivencia. Tenía 2 hijas y un hogar que proteger. La noche anterior al viaje, Laura se mostró extrañamente cariñosa. Preparó un plan para el fin de semana con las niñas y me propuso una escapada cuando pase el pico de trabajo. La escuché sin asentir. Esa escena, en otra época, me habría ablandado. Ahora la miraba como un documento más. Un intento de equilibrar la balanza sin renunciar a nada. Al acostarnos, se levantó al baño y al volver, abrió el armario del pasillo. Oí el roce de una caja de cartón. No me moví. El sonido me bastaba. Tenía localizado el escondite sin acercarme ni un centímetro. El resto, si llegaba, debía llegar con un plan. El miércoles por la mañana, la llevé a Manises porque iba justa de tiempo. En el retrovisor, la vi repasando algo en el móvil. Me despedí con un «luego me escribes», que no esperaba respuesta. Cuando se perdió en el control, me quedé un minuto con el coche parado, ordenando ideas. No me dejé arrastrar por la urgencia. Fui a trabajar como cualquier día. Cumplí con mis tareas y, al salir, pasé por el centro a la hora en que Julián solía cruzar hacia el parking. No apareció. Normal. Estarían en Madrid. Esa noche, Lauri se conectó poco antes de las 12. Estoy agotada, escribió, pero contenta. Le pregunté por cortesía. ¿Cómo fue? Contestó con una frase breve que cerraba el círculo. ¿Cómo tenía que ser? No añadió nada más. Un año de secretos comprimidos en 4 palabras. Yo ya tenía todo lo que necesitaba para el siguiente paso. Fechas, lugares, un nombre propio, un escondite de pastillas y la certeza de que no pensaba frenar. No improvisaría. No buscaría humillaciones públicas ni escenas. Construiría pieza a pieza la salida. Y si hacía falta también la lección, el jueves de Madrid fue el punto de no retorno. La noche anterior en el chat, Lauri había dejado caer que mañana cierro un capítulo. No añadió más. Yo ya tenía la línea de tiempo y necesitaba pruebas claras, obtenidas sin cruzar ninguna línea legal. A primera hora revisé nuestros movimientos bancarios desde la app. 2 cargos recientes a su nombre en una farmacia cercana al bufete y una reserva en un hotel discreto de la zona de Atocha, a nombre de Julián. No eran pruebas definitivas, pero encajaban. Anoté los datos y salí hacia Madrid en coche. No avisé a nadie. Conduje con la mente en modo procedimiento. Llegar, documentar, volver. A las 12:20 aparqué a 2 calles del hotel y esperé. Me mantuve en la acera de enfrente, con el móvil en modo ráfaga y la localización activada para que cada fotografía quedara sellada con hora y lugar. A las 12:43 vi a Julián entrar solo. 17 minutos después apareció Laura, con paso rápido. No la llamé. No hice ninguna escena. 2 fotos nítidas acercando el zoom y volví al coche. No necesitaba más del hotel. Quería cruzar Fuentes. A las 16:10, Lauri se conectó un instante desde el móvil. Reunión larga. Luego te cuento. Nada más. A esa misma hora consulté de nuevo el banco. Otro cargo de farmacia, esta vez en Madrid. Encadené. Farmacia, hotel, silencio. Mensaje ambiguo. En condiciones normales, habría sido circunstancial. Tras un año de señales, era la confirmación. El plan no terminaba allí. Había escuchado demasiadas veces que él no quería problemas. Si en el bufete había procedimientos de compliance, tenían la obligación de actuar.
Preparé un dossier sencillo. Cronología, capturas del chat desde mi cuenta real, correo con marca de tiempo, fotos del hotel, extractos bancarios con cargos en farmacias y el listado de horarios de guardería de las niñas que demostraba quién se ocupaba cada tarde. Nada de opiniones, solo hechos. El viernes pedí una reunión con el presidente del despacho como cliente interesado. Me recibió un responsable de recursos humanos. Fui directo. Expliqué que Laura y su jefe mantenían una relación, que tenía fotos del día anterior y mensajes donde ambos se coordinaban para encontrarse fuera de horario, y que, mientras seguía ese patrón, yo iba a iniciar un divorcio y solicitar medidas cautelares sobre la custodia por abandono emocional y quebranto del deber familiar. Insistí en que no buscaba dinero del bufete, sino que se activaran los protocolos internos, porque había una relación de jerarquía y posibles riesgos legales. Dejé la carpeta y me despedí con educación. No pedí respuestas inmediatas. Esa tarde, Lauri apareció en el chat como si nada. Madrid agotador, escribió. Le respondí con una frase neutra y añadí un anzuelo calculado. Estoy preocupada, me retrasé y tuve que comprar una prueba. Tardó menos de un minuto. Yo también. Aún no lo he asimilado. No necesitaba una confesión explícita. Esa frase bastaba. Cerré sesión. A partir de ahí, hablaría solo como Álvaro. El sábado por la mañana, Laura desayunó en silencio. Las niñas estaban con mi madre. Le dije que teníamos que hablar. No acusé. Le pedí que me explicara por qué llevaba meses llegando tarde. ¿Qué era Madrid? ¿Quién pagaba los hoteles? Intentó el rodeo. Fueron reuniones. Le puse la primera fotografía sobre la mesa. No gritó. Se le cayó la coartada entera con una sola imagen. Luego le leí, palabra por palabra, su mensaje a Lauri de la noche anterior. No dije que Lauri era yo. No hacía falta. Pregunté si había una prueba en el baño. Asintió, con la vista fija en el suelo. No le pedí detalles. Le dije que se vistiera, que iríamos a por las niñas y luego al parque. Los cuatro, como cualquier sábado. Quería que entendiera que el centro de todo eran ellas, no su secreto. A mediodía recibí una llamada del despacho. Habían abierto una investigación interna por una posible infracción del código ético, y la dirección quería escucharme de forma formal el lunes, con su asesoría legal presente. Agradecí la transparencia y confirmé asistencia. Era el tramo más delicado. No se trataba de arruinar carreras por despecho, sino de que asumieran responsabilidades en un contexto profesional donde ella estaba en desventaja jerárquica y nuestras hijas estaban pagando la ausencia. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Por primera vez, la distancia no fue una estrategia, sino un hecho. Preparé los documentos para el lunes. Borrador de demanda de divorcio, solicitud de custodia provisional, régimen de visitas provisional supervisado, medidas económicas urgentes y una orden de protección del domicilio familiar. Mi abogado me había recomendado no precipitarme en lo económico y centrar el golpe en lo esencial. Bienestar de las niñas, estabilidad y pruebas limpias. El lunes, en el despacho, Recursos Humanos y el presidente escucharon sin interrumpir. Mostré la cronología y las fotos del hotel, enseñé las capturas con metadatos del correo y del chat, y detallé las coincidencias entre viajes, ausencias y cargos. No acusé de acoso ni inventé. Solo pedí una comunicación oficial con el resultado de su investigación, para adjuntarla al expediente de divorcio. Tomaron nota. Salí sin mirar atrás. Esa tarde, cuando Laura volvió, ya había presentado la demanda en el juzgado de Valencia. La cité en la cocina. Le dije que los papeles estaban en curso, que había solicitado medidas cautelares y que no iba a discutir. Le ofrecí un plan inmediato. Se quedaría en casa de su madre durante 2 semanas mientras el juzgado resolvía. Yo me haría cargo de las niñas con apoyo de mi madre. Y si lo consideraba, podría hablar con una abogada que yo mismo le había recomendado en la notificación. No hubo amenazas ni chantajes. Le di un camino legal y claro. Ella intentó una última defensa. ¿Podemos arreglarlo? Le respondí que ya no estaba negociando afectos, que estaba protegiendo a nuestras hijas y cerrando un ciclo con respeto a la ley. Le expliqué que informaría a Julián a través de su empresa, no de forma personal, para no cruzar ninguna línea. Le pedí que no hablara del tema con las niñas, que la versión oficial sería sencilla.
Papá y mamá necesitan tiempo para pensar. A medianoche recibí un correo del despacho. Confirmaban conductas incompatibles con el código y la relación de jerarquía, y comunicarían medidas disciplinarias. Archivé el mensaje en la carpeta del caso. El clímax no fue un portazo ni un escándalo. Fue un clic y una carpeta ordenada. Al día siguiente, un funcionario tocaría el timbre con la notificación judicial. La historia pasaba, por fin, del terreno de las sospechas al de los hechos. Y yo, que durante meses había sido un espectador confundido, tomaba el control sin romper nada que no pudiera repararse después, excepto lo que ya estaba roto. Cuando Diego cerró la puerta tras Clara, la casa quedó sumida en un silencio extraño, casi hostil. No era el silencio de la calma, sino el de un lugar que ya no te pertenece. Pasó la noche en el sofá, repasando en la cabeza cada detalle del día. El rostro de Clara al ser descubierta, las mentiras, la frialdad. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No habría segundas oportunidades. Esa misma mañana envió el vídeo y la grabación de la conversación a su abogado. La respuesta fue inmediata. Esto es oro en un proceso de divorcio por adulterio. Le explicó que en España, aunque las leyes no castigaran la infidelidad como delito, la prueba serviría para obtener ventajas en el reparto de bienes y evitar cualquier reclamación de pensión compensatoria por parte de ella. A mediodía, Clara comenzó a bombardearle con mensajes, disculpas, súplicas, promesas de cambiar. Diego no contestó. Cambió la cerradura y entregó una copia de la nueva llave solo a su hermano y a su padre. El portero del edificio, don Manuel, al verle, le susurró: «Tranquilo, yo me encargo de que ese individuo no vuelva a pisar por aquí». Esa tarde, la hermana de Clara llamó. Diego no dudó. Le envió el vídeo. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. «Entiendo», murmuró ella, y colgó. En los días siguientes, Clara intentó acercarse a sus padres y a su cuñado, pero nadie quiso servirle de puente. Mientras tanto, Diego acudía al gimnasio por las mañanas y al trabajo por las tardes, manteniendo una rutina estricta para no dejar espacio a la autocompasión. Sin embargo, cada vez que volvía a casa, evitaba entrar en el dormitorio principal. Dormía en la habitación de invitados, incapaz de borrar la imagen de lo que había presenciado allí. El abogado le propuso actuar rápido, presentar la demanda y pedir medidas cautelares para impedir que Clara reclamara el uso de la vivienda. Diego aceptó. Además, decidió no pelear por los muebles ni por objetos compartidos. Quería empezar de cero, sin rastros del pasado. A la semana, recibió una llamada de un número desconocido. Era Marcos, el entrenador. «Diego, podemos hablar como adultos», dijo con tono altivo. «No hay nada que hablar. Lo único adulto que puedes hacer es no acercarte a mí ni a mi familia». Y colgó. Pese a todo, la noticia se expandió por el vecindario. En el supermercado, notaba las miradas. Algunos se acercaban para darle palmadas en la espalda. Otros simplemente bajaban la vista. Diego entendía que la gente hablara. Después de todo, había echado al amante de su esposa a plena luz del día, casi desnudo, y eso no pasa desapercibido. Cuando la notificación judicial llegó a manos de Clara, su respuesta no fue de rabia, sino de súplica. Le pidió un café para hablarlo bien. Diego aceptó, pero no para reconciliarse, sino para dejarlo todo claro. Se encontraron en una cafetería del centro. Ella llegó antes, sin maquillaje, con ojeras marcadas. Intentó justificar su relación con Marcos. Habló de vacíos emocionales, de crisis de los 40. Diego la escuchó en silencio, y cuando terminó, solo dijo: «Clara, esto no es por un error ni por un vacío. Es porque elegiste engañarme, y las elecciones tienen consecuencias». Ella bajó la mirada, comprendiendo que no había vuelta atrás. El acuerdo se firmó 2 semanas después. Diego se quedó con el piso y renunció a cualquier pensión compensatoria. Clara se marchó a vivir a un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Marcos, según los rumores, seguía viéndola, aunque ya no con la misma intensidad. Para Diego, cada paso legal que completaba era un ladrillo menos de la carga que llevaba encima. Sabía que la cicatriz tardaría en cerrarse, pero al menos ya no sangraba. Lo único que quedaba era seguir adelante, sin mirar atrás. El decreto de divorcio llegó a finales de primavera. Fue un documento frío,
sin adjetivos, pero para Álvaro significó el cierre de un capítulo que había consumido meses de tensión. La custodia exclusiva de Sofía y Paula quedó en sus manos, con un régimen de visitas para Laura limitado a fines de semana alternos, siempre bajo supervisión. No había pensión compensatoria. El juez consideró que la ruptura era consecuencia directa de su conducta y que tenía capacidad para mantenerse sola. El primer fin de semana sin niñas, Álvaro aprovechó para reorganizar la casa. No hizo limpieza simbólica ni quemó recuerdos. Simplemente retiró lo que no tenía utilidad y acomodó los espacios para que sus hijas se sintieran seguras y cómodas. El dormitorio principal dejó de ser un lugar cargado de significado y se convirtió en una habitación funcional. El resto del tiempo lo dedicó a planificar el verano, con actividades que ellas pudieran disfrutar y que al mismo tiempo reforzaran el vínculo familiar. Laura intentó mostrarse amable en las primeras visitas. Llegaba con regalos y dulces, y hablaba de planes que nunca terminaba de concretar. Las niñas, que al principio se mostraban entusiasmadas, comenzaron a notar su falta de consistencia. Álvaro evitaba hacer comentarios negativos delante de ellas. Sabía que el tiempo, más que cualquier discurso, sería el que dibujaría la verdadera imagen de su madre. Mientras tanto, el bufete de abogados donde trabajaba Laura cerró su expediente con un despido disciplinario para ella y para Julián. La noticia circuló rápido en el sector jurídico de Valencia, y aunque Álvaro nunca la divulgó activamente, no hizo nada por frenarla. Era una consecuencia directa de las decisiones que ella había tomado, no un castigo orquestado. Laura tuvo que aceptar trabajos temporales en empresas de menor perfil, con su currículum marcado por aquella salida abrupta. Álvaro, por su parte, se centró en estabilizar la vida familiar. Redujo horas extra en el banco, aceptó un puesto interno con menos presión y aprovechó cada tarde para recoger a las niñas en el colegio, ayudarlas con los deberes y pasar tiempo en el parque. Poco a poco, las rutinas volvieron a ser predecibles y tranquilas. La ansiedad que había marcado los últimos meses fue reemplazada por un ambiente en el que las niñas podían crecer sin sobresaltos. Un año después del divorcio, conoció a María en un curso de formación bancaria. Era compañera de otro departamento, también divorciada y con una hija de edad similar a Paula. No hubo precipitación, se conocieron primero como amigos, compartiendo cafés y conversaciones sobre trabajo y crianza. Cuando finalmente decidieron iniciar una relación, Álvaro se aseguró de que sus hijas la conocieran en un contexto relajado, sin presiones. La adaptación fue natural. María no intentó ocupar un lugar que no le correspondía, y con el tiempo, las niñas comenzaron a incluirla en sus planes y juegos. Laura, mientras tanto, fue reduciendo sus intentos de reconectar con Álvaro. Las visitas supervisadas se mantuvieron, pero sin avances significativos. El contacto se limitaba a lo estrictamente necesario para coordinar la logística con las niñas. Las conversaciones que antes buscaban justificarse o recuperar algo se transformaron en frases cortas, impersonales. Álvaro nunca buscó vengarse más allá de lo que la ley le permitía. No había necesidad de arrastrar el conflicto. La vida ya se encargaba de poner cada pieza en su sitio. En privado reconocía que la rabia inicial se había transformado en algo más útil, una claridad para establecer límites y proteger lo que realmente importaba. Entendió que la traición, por dolorosa que fuera, no lo definía como persona ni como padre. La última vez que cruzó palabras personales con Laura fue en la fiesta de fin de curso de Sofía. Ella se acercó para decirle que las niñas estaban creciendo felices. Álvaro solo asintió. No había rencor, pero tampoco nostalgia. El pasado estaba archivado y el presente pertenecía a quienes lo cuidaban día a día. El aprendizaje más valioso no fue descubrir la mentira, sino comprobar que se puede reconstruir una vida sobre cimientos sólidos, sin recurrir a la venganza destructiva. La justicia, en su forma más simple, había llegado a través de decisiones calculadas, de pruebas limpias y de paciencia. Laura perdió su matrimonio, su trabajo y la confianza de quienes la rodeaban. Álvaro ganó algo que no tiene precio, la certeza de haber protegido a sus hijas y de no haberse rebajado al mismo terreno en el que ella eligió moverse. El capítulo se cerró sin gritos, sin escenas, sin dramatismos, solo con la convicción de que, a veces,
La mejor venganza es vivir en paz mientras la otra persona lidia con el eco de sus propias decisiones.